Imagina a un hombre tan poderoso que decide no ser solo el jefe de un imperio, sino un dios viviente. Eso fue lo que Calígula intentó hacer cuando asumió el trono de Roma. Ordenó levantar estatuas con su propio rostro en los lugares donde antes solo estaban los dioses como Júpiter. No era solo vanidad, él quería que la gente lo adorara de verdad, como si fuera sagrado. Algunos decían que incluso conversaba con las estatuas de los dioses y exigía que los senadores se arrodillaran ante él. Parece una locura, ¿no? Pero detrás de eso había una lógica. Al ponerse por encima de todos, hacía que los demás se sintieran pequeños, y cuanto más pequeños se sentían, más difícil era cuestionar sus órdenes. Ese comportamiento exagerado era una forma de demostrar que no jugaba con las mismas reglas. No quería ser solo un emperador más, quería ser temido como si fuera algo más allá de lo humano. Y cuando nadie se atrevía a contradecirlo, el peligro solo crecía. Espera, antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo difunde este video a más personas si hay mucha interacción. O sea, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quien lo necesita. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser compartido. Así que comenta ahora y forma parte de esta misión de revelar los secretos de la antigua Roma. Ahora, sobre Calígula. Dicen que al principio incluso era querido por el pueblo, pero después de una grave enfermedad que casi lo mató, algo en él pareció cambiar. Empezó a actuar de forma impredecible, como si ya no hubiera límites. Ordenaba ejecutar a personas por mirarlo mal, se reía de las tragedias y decía cosas sin sentido. Algunos piensan que realmente enloqueció, otros creen que solo usó la imagen de loco como escudo. Así nadie sabía qué esperar y todos tenían miedo. Sea como sea, la verdad es que, después de ese giro, Calígula se convirtió en otro hombre, un hombre peligroso. ¿Has oído hablar de un emperador que declaró la guerra al mar? Pues sí, Calígula lo hizo. Reunió a su ejército, marchó hasta el Canal de la Mancha como si fuera a invadir Britania, y cuando todos esperaban una batalla, dio una orden absurda: recolectar conchas. Así es. Dijo que las conchas eran el botín de una victoria contra Neptuno, el dios de los mares. Parece una broma, pero está en los registros. Algunos dicen que perdió la razón, otros piensan que fue toda una puesta en escena para disimular que la invasión no iba a ocurrir. Al fin y al cabo, llevar un ejército tan lejos y regresar con las manos vacías no quedaría bien. Así que creó un espectáculo, una especie de teatro del poder, solo para mantener su imagen de invencible. ¿Y sabes qué? Funcionó. Nadie se atrevía a reír o a cuestionarlo, porque en Roma, reírse del emperador podía costarte la cabeza, literalmente. Esta escena absurda mostró que cuando el miedo domina, hasta lo ridículo se convierte en símbolo de poder. Durante un viaje, escuché de un historiador algo que nunca olvidé: las armas más peligrosas de Roma nadie podía verlas. Eso me llevó a investigar, y lo que encontré fue un arsenal oculto, estrategias de control, manipulación y dominación silenciosa. Mucho de eso todavía se usa hoy. Por eso escribí el libro digital, El arsenal secreto que derribó y conquistó imperios enemigos. Descárgalo. Ahora desde el primer comentario fijado. Son pocas copias. Puede desaparecer en cualquier momento. Haz clic y descubre lo que Roma ocultó durante siglos. La verdad es que este episodio de las conchas, por más absurdo que parezca, muestra cuánto entendía Calígula sobre el teatro político. Usaba el absurdo como arma, y nadie se reía, porque el miedo lo callaba todo. Calígula tenía un caballo llamado Incitatus, y trataba al animal mejor que a muchos hombres importantes de Roma. Estamos hablando de un establo de mármol, collares de piedras preciosas e incluso banquetes servidos solo para el animal. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue su idea de nombrar al caballo cónsul, uno de los cargos políticos más altos del imperio. Puede parecer una locura, y tal vez lo fuera, pero también pudo haber sido una provocación, una forma de decir: estos senadores son tan inútiles que hasta mi caballo puede hacer su trabajo. Era una crítica dura, envuelta en sarcasmo y poder. A Calígula le me sentó
Encantaba dejar claro que él mandaba, y que podía humillar a quien quisiera, como quisiera. Esa actitud no era solo para escandalizar, era una táctica. Usaba el exceso como una forma de demostrar que nadie tenía el coraje de enfrentarlo. Y cuanto más absurda la orden, más evidente era eso. El caballo incitatus se convirtió en símbolo de esa Roma de apariencia brillante, pero con grietas por dentro. Calígula no soportaba ser contradicho, y se encargaba de demostrarlo todos los días. Si algún senador lo miraba mal, eso bastaba para convertirse en objetivo. Hacía correr a los hombres más poderosos de Roma al lado de su carruaje, como si fueran sirvientes, y muchos estaban obligados a elogiarlo públicamente, incluso cuando sabían que el pueblo estaba sufriendo. Todo eso estaba calculado. Sabía que mantener el miedo era más eficaz que mantener el respeto. Poco a poco, Roma se fue transformando en un escenario. De un lado, un emperador cada vez más extravagante. Del otro, una élite, aterrorizada, con miedo de decir lo incorrecto y terminar muerta al día siguiente. El Senado, que debía equilibrar el poder, se convirtió en un grupo de figurantes en el espectáculo de Calígula. Él daba y quitaba cargos como quien cambia de ropa. Y si alguien se atrevía a oponerse, la respuesta era rápida: exilio o ejecución. Así de simple. El imperio, que ya había vivido tiempos de gloria, comenzaba a hundirse en un clima de silencio y sumisión. Calígula no solo se involucraba en decisiones políticas extrañas. Su vida personal era aún más polémica. Uno de los rumores más fuertes de la época decía que mantenía relaciones con sus propias hermanas, especialmente con Drusila, su favorita. La llevaba a eventos oficiales como si fuera su esposa, y cuando ella murió, se sumió en un profundo luto. Mandó declarar la diosa, construyó templos en su honor y nunca volvió a ser el mismo. Era una obsesión, y la frontera entre lo que era familia y lo que era deseo parecía haberse borrado. Es difícil saber dónde termina la exageración de los historiadores y dónde comienza la verdad, pero lo que queda claro es lo siguiente: Calígula no respetaba los límites que la sociedad romana consideraba sagrados, ni siquiera los de la moral. Al llevar al centro del poder esas relaciones íntimas y confusas, no solo escandalizaba al pueblo, sino que dejaba a todos desorientados. Nadie sabía ya qué era aceptable y qué no, y ese era su juego: controlar las reglas, confundir, dominar. Si hay algo que Calígula adoraba, era impresionar, y lo hacía con construcciones grandiosas. Conectó 2 ciudades con un puente flotante solo para cruzarlo montado en un caballo blanco, rodeado de soldados. Mandó construir palacios flotantes en el lago Nemi, que parecían cruceros de lujo. Invirtió fuertemente en templos, estatuas, acueductos y proyectos que parecían salidos de un delirio imperial, todo para mostrar al pueblo que él era un dios entre los hombres. Pero nada de eso era gratis. Mientras los monumentos crecían, las arcas de Roma se vaciaban, y para tapar los agujeros, Calígula empezó a confiscar herencias, aumentar impuestos e incluso vender cargos políticos al mejor postor. Quien tuviera dinero, que se cuidara, el imperio podía quitarle todo en cualquier momento. Al final, el lujo se convirtió en carga, y el pueblo comenzó a sentir en la piel el costo del ego del emperador. Quería dejar su marca eterna, pero estaba quemando los cimientos que sostenían a la propia Roma. El imperio estaba cansado. El pueblo ya murmuraba en las calles, el Senado odiaba ser humillado, y hasta los soldados empezaban a desconfiar de las locuras del emperador. Pero Calígula seguía actuando como si nada pudiera tocarlo, hasta que, un día, lo impensable ocurrió. Fue asesinado, dentro de su propio palacio, y no fue un ataque externo. La traición vino desde dentro, liderada por hombres que él conocía. Uno de ellos, Casio Querea, era oficial de la guardia y tenía motivos personales. Calígula se burlaba de su voz, lo llamaba débil. El resto del plan se formó solo. El ataque fue rápido y brutal. Calígula cayó ahí mismo, en el pasillo del palacio, apuñalado varias veces. Su esposa e hija también fueron asesinadas. El imperio se sumió en un silencio extraño, y por primera vez en años, los pasillos de Roma no resonaban con la voz del emperador.
El Senado intentó aprovechar la oportunidad para restaurar la República, pero los pretorianos tenían otro plan, y fue entonces cuando Claudio entró, en la historia, llevado a toda prisa para ocupar el trono dejado por un dios, que sangraba como cualquier hombre. Cuando Calígula asumió el trono, Roma tenía esperanzas. Era joven, carismático, nieto de Augusto, hijo del respetado Germánico. Parecía el emperador perfecto. En los primeros meses, distribuyó dinero, liberó presos y agradó al pueblo. Pero esa fase dorada no duró. Poco a poco, aquella figura encantadora se convirtió en una pesadilla. Lo que antes era promesa, se convirtió en miedo. Y lo que parecía justicia, se convirtió en venganza. Solo que la historia no está hecha solo de villanos o santos. Calígula fue un hombre moldeado por el caos. Creció rodeado de traiciones, vio morir a familiares, vivió bajo la sombra de Tiberio, un emperador frío y paranoico. Tal vez todo lo que llegó a ser fue consecuencia de eso, o tal vez fue una elección. El hecho es que, entre el héroe y el monstruo, existía un hombre que fue dejado suelto en un trono sin frenos, en un imperio, donde el poder absoluto enloquece incluso a los más fuertes. Y la locura de Calígula quizás fue el reflejo de un sistema tan enfermo como él. Incluso después de 2000 años, la historia de Calígula sigue viva. Y no es solo por las locuras o los escándalos, es porque representa algo que todavía atormenta al mundo de hoy, lo que ocurre cuando alguien tiene demasiado poder y nadie tiene el valor de decir que no. Calígula se convirtió en símbolo del exceso, del abuso y del silencio forzado. Y, lo más aterrador, esta historia se repite, en lugares diferentes, con nombres diferentes, pero con la misma esencia. Por eso, entender a Calígula no es solo mirar al pasado, es reconocer patrones que aún rondan el presente, y cuanto más entendemos ese lado oscuro de la historia, más preparados estamos para no repetir los mismos errores. Ahora, si llegaste hasta aquí, haz algo por mí. Deja tu me gusta en este video. Eso ayuda muchísimo a difundir este contenido y mantener viva esta conversación sobre Roma y sus secretos. Y si quieres continuar este viaje, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla. Hay una revelación que mucha gente aún no conoce, y puede cambiar por completo la forma en que ves el Imperio Romano. Te veo allí.